El 16 de abril de 1998, un equipo de 3 personas fueron a sellar unas fugas que dejaban pasar muchísimo agua. Esto estaba situado en Carolina del Norte. Para que te sitúes, era la presa de Oxford. Antes de sumergerse dentro del agua, oficiales de planta informaron a los trabajadores que las válvulas estaban cerradas. Esto es fundamental, para que ninguna persona sea absorbida por alguna tubería por la enorme fuerza de succión que estas están creando constantemente. Uno de los 3 trabajadores, mientras que se dirigían a las válvulas, dijo que creía que había alguna válvula abierta, ya que de la superficie lo puedes sentir con el ruido que hace. Cabe recalcar que supuestamente esto los oficiales de planta lo llegaron a verificar. Los trabajadores volvieron y dijeron que efectivamente sí había una válvula abierta, así que se supone que hubo un error de comunicación. El buzo de planta volvió a la superficie, se puso en marcha con un cabrestante para cerrar la válvula de compuerta grande. A continuación, los oficiales de planta y el equipo de buceo se turnaron para accionar manualmente el cabrestante y cerrarla lentamente. Uno de los miembros del equipo de buceo fue el último en accionar la manivela, y el equipo preguntó a los oficiales de la planta si realmente estaba cerrada esta vez, porque el indicador mostraba que seguía abierto. Los oficiales de planta les dijeron que el indicador nunca iba a mostrar que la válvula iba a estar completamente cerrada, así que bastaría con girar una sola vez la manivela y posteriormente los oficiales de planta les dirían a los trabajadores que había una fuga muy grande, ya que tendrían que llevar muchísimo cuidado al ir nadando. El chico que supervisaba todo dijo que fueran sin prisa, ya que había tiempo de sobra, y este podría tomar alguna que otra alternativa si el camino no se veía seguro. Solo se sumergería uno de los trabajadores, ya que para este trabajo lo podía hacer una persona solo, y era tontería que fueran los 3 trabajadores y que las otras 2 personas se quedaran mirando, ya que solo había que cerrar una válvula. Este chico, nervioso, cogió su equipo de buzo y empezó a nadar hacia la válvula por un tubo gigante. Rápidamente el supervisor empezó a darse cuenta de que la corriente le iba arrasando y lo estaba llevando cada vez más lejos. Al hacer este trabajo, él iba unido a una línea umbilical. Esto serviría para que los rescatadores, por si pasara algo, pudieran tirar de ella y de esta manera rescatar. El supervisor, rápidamente, al ver cómo se iba tras la corriente, le gritó rápido y le dijo que intentara volver, pero ya era demasiado tarde, ya que la corriente iba muy fuerte, así que decidieron tirar de la línea umbilical. Sorpresa, al llegar a la superficie vieron que la cuerda que estaba unida al buzo se había roto de tanta fuerza que llevaba la corriente. Esta línea tenía todas las líneas de comunicación que hacía falta para estar comunicados con el buzo. A los oficiales de planta no les quedó otra que llamar al equipo de buceos de emergencia. Los oficiales y el equipo de rescate trazaron un plan para intentar encontrarla antes de que fuera tarde. El plan era sencillo, ir buscando por toda la cueva y no parar hasta poder encontrarlo. 12 horas después accedieron a una cámara en la planta inferior y le encontraron. Estaba totalmente ahogado y desmayado, ya que la línea umbilical hizo que ya no pudiera respirar más. En este caso no se le había desgarrado el traje ni daños en el casco, lo que significaba que durante que le arrasaba la corriente no se chocó con nada. Esto era bastante bueno. Por otra parte, a él le encontraron con un pequeño cacho de la línea umbilical, lo que significaba que podría seguir vivo, habría una pequeña posibilidad. Básicamente lo que le pasó fue que una vez que se le rompió la línea umbilical, el buceador fue succionado por una válvula totalmente abierta y fue arrasado por la corriente y los grandes tubos. Esos momentos para él tuvieron que ser realmente muy malos, pero bueno, finalmente le encontrarían. Llegando al final de la historia, a él finalmente no le pudieron salvar, ya que fueron 12 horas sin respirar nada y era muy difícil de hacer esto. Pero cuidado, no te vayas del vídeo, porque como esta historia se nos ha hecho un poquito corta, hoy te traigo otra, así que vamos a hacer 2 historias en un solo vídeo. Cuando Maddie tenía 7 años y su prima Alicia 9, estaban en la época de verano. Las 2 fueron a la piscina de su pueblo con toda la familia. Concretamente iba su madre, las 2 primas, Maddie y Alicia, y una hermana recién nacida de Maddie. Y por si fueran pocos, 2 hermanastros mayores de ella. Por aquellos momentos no sabían nadar, así que hacían el uso de flotadores para no ahogarse. Pasadas 2 horas, nadando y jugando, se salieron un rato a merendar. Ese día la verdad que para ser verano hacía bastante frío y estaban prácticamente solos en la piscina. La piscina quedaría totalmente vacía y al socorrista esto le vino de lujo para tomar un buen descanso. Lo que hizo fue irse y poner un cartel en la silla de que en esos momentos no estaba disponible. Sin estar el socorrista, los hermanastros de Maddie se meterían a la piscina, ya que ellos eran mayores y sabían nadar perfectamente, así que no habría problema. Por eso la madre de Maddie les dijo a las niñas que en 15 minutos se irían, así que tras este mensaje había un jacuzzi en esa misma piscina y ellas 2 tenían muchísimas ganas de probar el jacuzzi. Así que una vez terminados de comer, se fueron al jacuzzi corriendo sin tiempo que perder. Una vez en el jacuzzi, antes de entrar, se pararon en el borde por un segundo y miraron en el agua burbujeante.
decidieron que sería divertido si ambas saltaban al mismo tiempo. Retrocedieron unos pasos para coger algo de carrera, contaron hasta 3 y saltaron corriendo al centro del jacuzzi. Justo al caer al agua se dieron cuenta de que no llevaban los flotadores puestos. La consecuencia de esto sabía que se estaban hundiendo hasta el fondo de ella. Lo peor de todo es que cuando estas dos saltaron y empezaron a ahogarse, la hermana pequeña recién nacida de Maddie se puso a llorar. Lo que ahora sería muy difícil que la madre se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya que la hermana pequeña la estaba desviando su atención completamente. Generalmente en los jacuzzis no suelen tener muchísima profundidad, pero ellas no llegaban a hacer pie todavía, así que sus cabezas estaban totalmente por debajo del agua. Estaban tan concentradas en tomar algo de aire que no eran conscientes de que si sacando una mano fuera y agarrándose al borde del jacuzzi hubieran estado a salvo. Además, como nunca habían intentado nadar, no solamente no tenían ni idea de qué hacer, sino que todas las burbujas que burbujeaban en el agua les dificultaban aún más mantenerse flotando. Pasados unos segundos intentando salvar su vida, entraron en un estado de pánico totalmente increíble. Estas, en este tiempo, ahora sí que sí, estaban en modo de supervivencia y harían cualquier cosa para llegar a la superficie del agua. Esto incluía luchar entre ellas. Sí, como lo estáis escuchando. Si nos remontamos hace 10 minutos atrás, Alicia era la prima de Maddie y las dos se reían y jugaban. Pero ahora estaban luchando las dos por mantener su vida a salvo. Las dos empezaron a empujarse más profundamente y tirarse hasta el fondo del jacuzzi, cada una intentando hacer palanca para sacar la cabeza fuera del agua. Se arañaban, tiraban y se golpeaban intentando desesperadamente trepar por sus cuerpos que se hundían para poder llegar a sobrevivir. Pero como Alicia era un poco más mayor y grande que Maddie empezó a perder la lucha. Luchó con más y más fuerza que en toda su vida, pero contra su voluntad. Sus músculos se volvieron más lentos y más débiles. Ellas dos, todo lo que podían ver eran las burbujas. Alicia seguía sacudiéndose encima de ella. Incluso la empezó a dar patadas en la cabeza a Maddie, impulsándola hacia el fondo de la bañera mientras que sus pulmones sufrían espasmos y todo lo que veía era el fondo oscuro de la bañera. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando un brazo mágico se acercó y tiró de cada una de ellas, fuera del jacuzzi y luego sobre el hormigón. Uno de los hermanastros de Maddie se había dado cuenta de que no había visto a ninguna de las dos niñas y se las encontró con solo unos segundos antes de que fuera demasiado tarde. En cuanto las sacó de la piscina, empezó a darlas palmadas en la espalda y a empujarlas el pecho, y las dos tosieron una increíble cantidad de agua entre enormes bocanadas de aire. En lugar de hablar, se limitaron a sollozar durante un largo rato. Maddie tosió y su estómago estaba ardiendo, ya que habían tragado muchísimo agua que además tenía cloro. Antes de marcharse, aquel día las dos chicas se miraron sin hablar y reconocieron mutuamente que cada uno lo sentía, pero también se dieron cuenta de que momentos antes estaban completamente dispuestas a ahogarse la una a la otra por un solo aliento. Se comprendieron que en ese momento no eran quienes eran, solo existía la vida o la muerte, y no sería hasta años más tarde que Maddie apreciaría plenamente la complejidad de la situación. Y aunque parezca increíble, poco después de este incidente, Maddie empezó a tomar clases de natación y ya no le tenía tanto miedo al agua, pero siempre tuvo cuidado de no dejar que otras personas nadaran demasiado cerca de ella. Y sí, estas dos historias tan emocionantes. De verdad, espero que las dos te hayan conmovido y que las hayas vivido emocionado o emocionada. Si es así, no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como estas. Y también déjame un comentario de qué te ha parecido esta historia. Recuerda que nos vemos en la próxima, no te la pierdas.